map to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hot, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crap, the I don't wanna be a paddy track. Estas gentes se han pasado los últimos años, y yo también con ellos, lamentando la decadencia de los oficios marineros y esta orilla que fue tan importante, Puerto Velero. El tema más polémico es el de la posibilidad, si la hubo nunca, de haber tenido un puerto moderno, los más viejos, como el Nelo, que más que a su carilla de cariqueño, se diría que con el mismo gesto a lo largo de los últimos 50 años, nunca creyó en el puerto y probablemente nunca creyó que fuera necesario. Pensaba más bien que había que limitar la explotación industrial de la mar, que había que seguir pescando con el instrumental y según las costumbres ancestrales, y para muchos no es aún demasiado tarde. Lo curioso es que estos pescadores que yo digo que son como mi tribu, desde que yo los recuerdo, es decir, desde siempre, han tenido la sensación de ser una comunidad en extinción, de que la mar se secaría, de que dejaría de ser productiva. Cuando se empezaron a introducir los motores de arrastre, dieron por seguro que la mar duraría poquísimo, que los motores la barrerían, la dejarían estéril. Tuvieron siempre esa impresión de que iban a desaparecer como tales pescadores al menos, y de que todo lo que eran, su manera de ver el mundo, de entenderlo, de hablar, se perdería. Y se perdería, bueno, como se está perdiendo en realidad a la altura de la gente que ahora tiene 80 años, de los últimos. Porque en realidad este pueblo fue, como pueblo pescador, de vida relativamente efímera. Siempre hubo gente que pescaba aquí, me imagino, y en los yacimientos arqueológicos se han encontrado junto a vasos ibéricos del siglo V anzuelos de bronce bastante grandes, que indicaba que esa gente, aparte de esas industrias alfareras, pues, y de otras cosas, y del cultivo del trigo, pescaban. Pero la comunidad propiamente marinera, que se estableció según fueron perfeccionándose los sistemas de arrastre a la vela, es como del siglo XVIII. Antes se encuentra documentación en la parroquia y suelta que indica que esto era una costa de raqueros, de piratas, de gitanos de la mar, de gente que llegaba a la costa por la mar, se quedaba más o menos largas temporadas y quizá definitivamente, pero no había establecimientos firmes. Las primeras botigues de mar, como se llaman, son de principios del siglo XIX. Esta casa, que probablemente es la más antigua del pueblo, es de principios del siglo XVIII, pero seguramente era un almacén solitario. Estos pescadores tuvieron una época de prosperidad gracias a ese problema de los vientos en el siglo XIX, y esto se convirtió en la playa marinera más importante de Cataluña, donde había más pescadores, más madera, más formas de pesca en el sentido de que de temporada a temporada cambiaban de oficio, y era, como además la mar es profunda cerca, era mar de palangreros, además de ser mar de arrastre, mar de sardinaleros, es decir, que pescaban al sardinal. Luego, después de la guerra, eso se cambió, pescaban a la encesa, es decir, con luces por la noche, por el sistema del cerco. Pero siempre supieron que eran los últimos, y ese sentimiento agónico, de comunidad agónica, a mí se me ha contagiado de un modo muy vivo, y he tenido siempre la impresión de que yo formo parte de esa gente que son los últimos, y que yo también soy uno de esos últimos. Es decir, de que esa forma de vida, esa legalidad del mundo que había creado la mar, y que hacía que el lenguaje, no digo la lengua, ni el dialecto particular del catalán que se habla aquí, sino el lenguaje general, era un lenguaje en extinción, y que ese lenguaje yo tenía la obligación de salvarlo. A mí me tocaba, por ser más alfabeto que ellos, que no lo eran, pues a mí me tocaba salvar esa lengua, y sobre todo ese lenguaje, esa manera de entender el mundo, la moral, el comportamiento, todo eso que era esa tradición breve, intensísima, pero que había marcado un modo de ser que se terminaba con esta gente que tenían 80 años y de las cuales yo era algo así como el último notario. La Marina Rossell, que és del país, encara que no exactament de Calafell, per això, doncs, aquí present, cantarà una cançó que almenys tingui una relació amb la costa, amb aquesta costa. És una cançó de mar, i és una cançó que, si més no, ens apropa al mar, no? La cantem, eh? Bufen fort i sembla
de sol a sol i amb sa flauta acompanyant eixa tonada cantava. Eixa tonada cantava. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la blana. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol, que no he tingut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha el Mediterrani, que té encís de donzella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mare Galella, on les ones van i venen al compàs de la bandera. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la plana. Tothom qui el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol, que vens d'una altra contrada. Vestits del mar, tota la vida he viscut. Aquí a la muntanya, i que diners no he tingut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha el Mediterrani, que té encís de donzella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mare Galella, on les ones van i venen al compàs de la bandera. Però jo mai he vist el mar. Amb 70 anys a l'esquena, la pipa sempre plor de llavis. Contemplar la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi. Tota la vida lluitant per les ones, amb son bastó caminant a l'atzar. Contemplar la nit serena, s'hi passeja un lloc de mal. Quan el temporal i la tramuntana li claven les veles d'un vell bergantí, i el veia aferrat al mal de Masana, cridava ben fort
amb 70 anys a l'esquena. La pipa sempre a flor de llavis, contemplant la nit serena, vora la mar s'hi passeja un avi, tota la vida lluitant per les ones, amb son bastó caminant a l'atzar, contemplant la nit serena, s'hi passeja un llop de mar. Quan el temporal i la tramuntana li